Hola, te quiero dar la bienvenida a este podcast titulado Caminando Juntos, el podcast donde la idea es que en conjunto podamos aprender, compartir nuestras historias, desaprender y desmentir estigmas o prejuicios que suelen existir acerca de temas relacionados con la salud mental, con la finalidad de crear una comunidad de apoyo y comprensión, saber que no estamos solos ni solas y que hay personas que probablemente han pasado por situaciones parecidas a las nuestras, con quienes podemos compartir experiencias. A través de este podcast, nuestro objetivo es compartir, dialogar e inspirar a cada persona que nos escucha a cuestionar los estigmas a su alrededor. Acompáñanos en este emocionante recorrido mientras caminamos juntos hacia un futuro donde la salud mental sea una prioridad y donde ninguna persona tenga que enfrentar sus desafíos sola. El día de hoy vamos a explorar un tema que considero que es muy importante para poder crear estos espacios seguros y una cultura de comprensión y empatía, que es por lo que trabajamos en Caminemos Juntos. Y vamos a hablar sobre las diferencias o brechas generacionales y su impacto en la salud mental específicamente, ya que pues a medida que avanzamos en el tiempo, cada generación se va moldeando a través de sus propias experiencias, valores y formas de comunicación, lo que puede tener un impacto significativo en cómo abordamos nuestra salud emocional y mental. Y bueno, hoy estamos grabando por primera vez de manera presencial en el INJUVE y tenemos un invitado muy especial. Vamos a estar hablando con el psicólogo Alejandro Guardiola para profundizar en este tema tan importante. Y bienvenido, profe. Muchas gracias, Ver, por invitarme. Pues yo soy Alejandro Guardiola, soy psicólogo clínico, soy profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey y pues también dirijo la carrera de Psicología Clínica y de la Salud y pues estoy muy contento de que me hayas invitado a hablar de este tema que me apasiona bastante. Entonces, adelante. Y bueno, además de todas esas cosas, pues el invitado de este episodio, el director Alejandro Guardiola, también me ha estado asesorando para la planeación de varias actividades y proyectos en Caminemos Juntos, entonces pues también estamos muy felices y agradecidos por eso. No por nada. Y pues ahora entrando sí al tema de este podcast, pues si nos puedes explicar, profe, primero pues qué es la brecha generacional. Ok, una brecha generacional es cuando un grupo de científicos, sean sociólogos, psicólogos o antropólogos, están observando cómo cambian los valores, las conductas y los intereses de varias generaciones. Una brecha generacional puede ocurrir tanto por un rango de edad, pero también por diferencias en los intereses que tienen un gran grupo de personas, ¿no? La gente también lo conoce como decir, bueno, pues pensamos en nuestros abuelos como ser la primera generación, nuestros padres como la segunda, nosotros tercera, y nuestros hijos como la cuarta y nietos como quinta, ¿no? Sí, dentro de una misma familia, pues hay varias generaciones de personas, pero a la vez también nacen y se desarrollan en diferentes épocas, con diferentes cambios, y ahí es donde esos elementos, esa mezcla de las circunstancias, de los valores, de la crianza, del trabajo y de la tecnología disponible, nos van dando diferentes generaciones, donde sí hay diferencias significativas para poder hacer un punto de corte y decir, esta generación es diferente a esta generación y es diferente a la que sigue de la que sigue. Y bueno, si nos puedes explicar como más a detalle en qué se diferencian cada una de las generaciones. Ok, pues la primera generación que formalmente se estudió fue aquella nacida entre 1928 y 1945, que se llama la generación silenciosa. Esa generación es aquella que pasó por la Segunda Guerra Mundial, que sabemos nos trajo pues mucha tragedia y muchos cambios políticos y económicos en las economías de todo el mundo, ¿no? A pesar de que a lo mejor, por ejemplo, México no estuvo tan metido en la Segunda Guerra Mundial, salvo con algunos escuadrones que se fueron por ahí por Japón y que no hablamos mucho sobre ellos. Eso también tuvo un impacto sobre la fuerza laboral. Por ejemplo, por primera vez entran al mundo laboral en masa
mujeres, dado que la gran mayoría de los hombres fueron reclutados para ir a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Y los valores son muy centrados hacia el nacionalismo, hacia la patria. En Estados Unidos se nota mucho lo que empieza el sueño americano, empezar de cero, tener tu propio negocio, tu propia casa, tu propia familia y hasta el perro, ¿no? Y ya después de que llega todos los soldados, todos los diplomáticos de regreso a diferentes países, se estabilizan las economías, ya no hay guerra, ahora sí llega lo que conocemos como los baby boomers, ¿no? Esta generación pues puede que sea la generación de nuestros padres, que son del 46 hasta los años 60, y se le dice baby boom porque precisamente dado que hubo muchas muertes, ahora están naciendo muchos bebés en masa, ¿no? Es como una cuestión curiosa sobre compensar las pérdidas, y ahora nacen familias muy grandes. Yo, por ejemplo, mi papá tiene 7 hermanos, ¿no? Eso no solamente es latino, o sea, sí. Los latinos sí tenemos muchos hijos, pero sí es algo que hoy por hoy, y es importante decir este punto porque las generaciones actuales o las más nuevas, es casi inimaginable que quieran tener 7 hijos, sí. ¿no? Ahí sí hay una gran diferencia. Y los valores son mucho orientados hacia el trabajo, vienen también hablando un poco del tema ya de salud mental, son criados por una generación de escasez, donde los recursos eran pocos, donde el trabajo era verdaderamente difícil, manual, con poca asistencia tecnológica, no existían tantos trabajos de oficina propiamente, era más del campo o la industria, y ahí es donde el tema de comunicación entre nuestros abuelos y nuestros padres es radicalmente diferente al que muchos padres modernos tienen hacia sus hijos. Igualmente, algo muy importante hablar aquí es que en temas de la psicología, en estas 2 generaciones, en México era un tema extremadamente tabú y muy difícil de hablar. Se dejaban como asuntos personales de las familias, muy íntimos, y que además se trataban más hacia la iglesia. La iglesia tenía estos roles de clasificar todo lo que no era sano o lo que hoy llamamos como una cuestión patológica. Antes estaba muy ligado a la moralidad, al bien y el mal. Entonces no significa que tú por dentro estés luchando con un balance neurobiológico en tus neurotransmisores o que tu crianza haya generado patrones de conducta muy diferentes, sino que estás actuando de una manera amoral, en contra de los valores religiosos o nacionales, ¿no? Es por eso que aquí estas generaciones no ven al psicólogo o al psiquiatra con buenos ojos, lo ven como tabú o lo ven como la última de las opciones, ¿sí? Y ya después llega la generación X, entra aquí el tema del internet, entra mucho el tema de la tecnología, es una generación criada más en los 70s, 80s, ya un poquito llegando a los 90s incluso, que de nuevo hay un sesgo aquí sobre los estudios generacionales, pero de alguna forma sí se relacionan con el resto del mundo, principalmente porque estos estudios se han hecho en poblaciones americanas, pero pues al final del día, por ejemplo, la Guerra Fría, que es cuando Rusia, Estados Unidos y estas otras guerras como la Guerra de Vietnam empiezan a causar una revolución cultural. Es cuando ya vemos el movimiento hippie, por ejemplo, que se empieza así desde la época de nuestros padres, en los años 60, donde empieza esta ramita antisistema, los que ya no están de acuerdo con los valores de la iglesia, con el tradicionalismo, con lo que es políticamente correcto, sino que empiezan a decir, ¿sabes qué? No queremos tener trabajos de oficina, no queremos ser esclavos, queremos tener nuestras propias libertades. Entra también ahí la revolución de los psicodélicos y viven un montón de experiencias que pueden ser transformativas hacia la parte cultural, y la generación X llega a ponerle como un sellito a decir, ¿sabes qué? Tenemos 2 tipos de personas en la generación X, ¿no? Aquí yo lo veo más con mis primos tienen esas edades y sí noto esa diferencia, ¿no? Tenemos aquellos que se dedican como al mundo corporativo y tenemos a los que se dedican más hacia la parte liberal, hacia el mundo de la música y las artes, que se conocen como los hippies y los yuppies. Un yuppie es aquella persona que se dedica
a trabajar en lugares como la Bolsa Mexicana de Valores o Wall Street, o hacer una empresa, una corporación, y quiere tener dinero y tiene esta parte ambiciosa. Y el hippie pues es aquel que tiene un poco más la visión socialista, comunista, el repartir los bienes entre todos, entre generar colectivas, dedicarse al arte, a la música, como la vida no se trata nada más de hacer dinero. Sí. Ese es otro gran cambio generacional. Y ahí en la generación X pues empiezan a consolidar que aquí serían los papás de la generación Z. Ajá. La gran mayoría de ellos, que ya podemos observar, bueno, ¿qué está pasando con esa generación que va a cambiar cómo están criando a sus hijos? Tenemos después los millennials, que somos muy famosos. Yo todavía entro en esa categoría. Ahí sí se acaba en el 96, y de nuevo los puntos de corte son algo arbitrarios porque se definen por hitos tecnológicos. Entonces del 81 al 96 todavía son millennials. De la generación X son del 65 al 80, pero de nuevo estas líneas tienen un más menos 3 dependiendo del país donde estamos, ¿no? Ahora sí que es la época del internet, ¿no? No sé en tu caso, Bere, pero a mí todavía me tocó que mi internet fuera de teléfono. Entonces el teléfono, si tú lo levantabas, se te iba el internet. O si te entraba una llamada, se te apagaba todo. No me tocó. Sí, y no existía ni la fibra óptica, ni el wifi, ni nada de estas cosas. Era tecnología que ni nos imaginábamos que iba a llegar. Teníamos también los VHS, los DVDs, los cassettes, los discos, los Discman, que ahorita muchos lo conocen como el iconito para guardar un documento, pero no saben qué es ese iconito. Ese iconito es lo que hoy sería un USB, por ejemplo. Y ya empiezan las primeras preocupaciones sobre la hiperconectividad. Es decir, ¿qué pasa con estas generaciones que van a estar tan conectadas a un mar de información? Y antes se subestimaba mucho el impacto del internet en una persona. Decían, ¿quién quisiera estar sentado enfrente de una pantalla, pasando horas leyendo cosas que nada que ver, ¿no? Y en verdad menospreciaron mucho el impacto, y hoy por hoy todo ocurre por internet. Hay gente que obtiene sus títulos universitarios por internet, todo su negocio, su forma de hacer dinero ocurre en internet, sus viajes, sus bodas, todo lo planean en internet, ¿no? Por decir algo poco. Y se caracterizan más en cuanto a temas de personalidad, y aquí después hablaré un poquito de las diferencias, como una generación más individualista. Es una generación, los millennials, que empiezan por primera vez a ser como la oveja negra de las familias. Es decir, ya no creo ni me representan los valores de mis padres ni de mis abuelos, y empieza a ver como un corte, una sección aquí, decir, ok, ahora que hay varios movimientos sociales sobre la conciencia de la salud mental, la ciencia simplemente está más avanzada, dicen, ¿por qué en la familia nunca hemos ido a un psicólogo? ¿Por qué a mi hermanito nunca lo llevamos acá? Oye, ¿por qué hay tanto miedo a hablar de este tema? Y empiezan a tener esas pequeñas confrontaciones intergeneracionales. Lo que antes se resolvía en un tema privado, con la casa, con técnicas psicológicas como puede ser el shame o el juicio, ¿no? Se pensaba que con eso la conducta de una persona iba a cambiar. Y sí puede funcionar el shame. No vamos a ser inocentes palomitas que el hecho de que algo nos dé pena nos provoque querer cambiar nuestra conducta. Simplemente era como de las únicas herramientas que tenían para criar o para comunicar las generaciones como los baby boomers, por ejemplo, ¿no? Y ya después que en las escuelas se enseñan cosas como comunicación asertiva, emociones, enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, ya es donde empieza a haber un diálogo disruptivo, donde ya no estamos tan de acuerdo con qué es lo que hay detrás cuando una persona no es normal, entre comillas, ¿sí? Y eso es algo que los millennials también, al tener mucho acceso al internet,
empezamos a crear comunidades online. Y la generación Z pues ya llega a, a revolucionar todo esto. Y cerrando así un poco el tema, la generación Z, y esto de nuevo es con el sesgo de un observador, siempre existe como una predisposición negativa hacia esta generación, es lo que yo he notado desde psicólogos hasta en el día a día. No hay una buena opinión de la generación Z y creo que existen varios motivos por esto. Primero quiero hablar de las fortalezas de la generación Z, porque creo que se habla muy poco de eso y desacredita el resto o sesga cómo vemos las debilidades de la generación Z. Lo pone entre unas comillas de, bueno, ese es tu estándar de vida, pero la generación Z ya está pensando muy diferente, ¿no? Vamos a decir que la generación Z son los nacidos entre 1997 al 2012. Se les dicen nativos digitales, viven ahora sí en una época hiperconectada. Digamos que ya alguien que fue criado en la generación o es de la generación Z, cuando nace es muy probable que ya haya existido el primer smartphone o la primera pantalla touch, o ya existió el iPad o las tabletas en general, ya existía el Wi-Fi, ya existían probablemente los servicios de streaming, o cuando empezó a tener contacto con el entretenimiento, las cuestiones como películas y series, ya no era con, vamos a esperar a que una película que salió hace 3 meses en Estados Unidos llegue a México. No existía tal cual el miedo a un spoiler, porque el internet no era tan rápido como para que fueras en Twitter o en Instagram, eso tampoco existía. Pero ya en la generación Z eso ya empieza a ser algo normal, ¿no? Ya es normal que tanto las películas, al ser digitales, ya estaban aquí inmediatamente, ya existen los servicios de streaming, la televisión, digamos, ya está casi muerta. La última estadística es la generación Z solamente consume televisión si está con alguien que es mayor que ellos, ¿sí? O si está en un lugar donde no hay internet. Y va cambiando mucho la mentalidad. Creo que tanto aquí está como los dos lados de la moneda, generación Z. Se les llama que son como una generación que no tiene una ética laboral tan fuerte como otras generaciones. Esto, en mi opinión, es en parte cierto, pero ahí va por qué. Una persona que tiene todas las habilidades tecnológicas que les enseñamos en la escuela o por su cuenta o entre sus amigos, te puede resolver el mismo problema que alguien que no tiene esa capacidad en 3 veces, 5 veces menor el tiempo que alguien que no sabe cómo hacerlo. Y hoy por hoy ni se diga con la inteligencia artificial. Lo que antes te podía tomar una semana, hoy una persona de generación Z, sabiendo y teniendo las habilidades correctas, lo puede hacer en horas. Entonces, ¿qué va a hacer con el resto de su día? ¿Va a pedir más trabajo, más cosas por hacer a su jefe? Oye, ya terminé todo lo que me pediste. No, pues no. Va a descansar, va a ver series, va a salir, va a decir, ¿por qué tengo que estar todavía en la oficina si ya terminé? Lo cual es algo absolutamente lógico. Pero en el modelo tradicional de trabajo es, yo estoy pagando por tu tiempo aquí, no por tu eficiencia en el trabajo. Entonces si yo te pago de 9 a 5, yo quiero que estés de 9 a 5. Y eso cuesta mucho en las barreras culturales, pero existe un porqué. La eficiencia tecnológica es un gran motivo. La otra parte del desánimo de la generación Z hacia los ambientes laborales es una perspectiva de cuáles son sus valores en la vida, qué quieren lograr en un futuro. Para muchos, para nuestros padres, yo pienso, por ejemplo, en mis abuelos. Mi abuelo tuvo 2, 3 trabajos y luego trabajó en una misma empresa 30 años hasta que murió, o hasta que se jubiló más bien, y luego ya se murió. Mis papás iguales trabajaron, yo creo, en 3, 4 empresas y luego una de ellas le dio todas las prestaciones, toda la seguridad social, un excelente salario para criar una familia de 4, una familia de 3 o de 5, y se casan con una empresa. Esta es la empresa donde quiero hacer carrera. Oye, pero ¿qué pasa con vivir en todas las partes del mundo y trabajar en línea y poder estar en una ciudad diferente cada día? Es que no me interesa o no lo veo viable. Para mí tiene mucho más valor hacer aquí como unido, ¿no? Y la generación Z es una perspectiva diferente de decir, ¿sabes qué? Yo soy reemplazable.
Las empresas no les interesan mis sueños, lo que yo quiero, lo que yo pienso, mi ritmo y estilo de vida, y por eso no me comprometo a esto. No me asegura que el dinero que me pagan aquí me va a alcanzar para una casa o para un departamento. Tengo que tener otras fuentes de ingresos y hoy por hoy la generación Z es la que más rotación de personal tiene. Para la misma edad equivalente a una generación baby boomer o una generación como la de nuestros abuelos, una generación Z o un millennial ya tuvieron el doble o el triple de trabajos en el mismo periodo de tiempo. Y eso es porque hay una insatisfacción hasta cierto punto bien educada de cómo debe ser un ambiente laboral. Antes nuestros padres y abuelos aguantaban y toleraban muchísimas prácticas que hoy por hoy ya no están bien vistas. Una muy obvia es el acoso sexual. Es algo que antes era normalizado, esperado, estigmatizado, pero hoy por hoy en ningún lugar donde ocurra alguna práctica de este tipo existen el suficiente tiempo para resistirse a eso. Eventualmente va a haber algún tipo de denuncia o te vas de esa empresa. Entonces eso se puede ver como, ay, es que no tienes ética laboral, los jóvenes de hoy ya no se comprometen a nada, y decir, oye, es que no me voy a comprometer a un lugar donde me acosan sexualmente. ¿Sí? Pero esa conciencia viene con los cambios y las comunidades en línea. No lo están aprendiendo de la escuela necesariamente, lo están viendo de otras personas que comparten experiencias similares. Lo que sí es que en temas de salud mental, y esto es algo que lo comparto en las clases donde sí tengo chance de verlos a ustedes, la ciencia ya respondió un poco a esta pregunta. Dicen, a ver, ¿por qué si vivimos en una de las mejores épocas para ser humano y existir, por los sistemas de salud, por la seguridad social, por la seguridad, por qué los índices de depresión son mucho más altos que antes? Y hay varios dilemas aquí. A ver, ¿antes se medía la depresión igual que hoy? ¿Teníamos los mismos datos? La respuesta es lo suficientemente, curiosamente. Lo suficientemente para hacer diferencias generacionales. Ya tenemos suficientes datos de nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros primos y nosotros para decir, ¿sabes qué? Si hay una diferencia en cuanto a métricas. Ese es un mito que ya está desmentido. La otra parte es la conciencia de la salud mental. Se dice, la generación Z y millennial son las más conscientes de salud mental. La respuesta es sí. Es la generación más educada que ha habido en toda la historia de la humanidad. En todos los temas saben más que una persona de hace 20 o 30 años por internet. Toda esa información que ahora sabes del resto del mundo, antes, ¿cómo la obteníamos? En libros, en revistas, en documentales en la tele, si es que alcanzabas a ver el documental, o si lo comprabas, o si se hacía o no, y hoy por hoy alguien con un celular en China ya te grabó cómo es vivir en un pueblito en China, y ya sabes cómo es esa vida. ¿Sí? Entonces, ahora sí que viene la respuesta por qué está ocurriendo, y es como el principal factor que se ha estudiado. Es un poco de, con gran poder viene gran responsabilidad. Es decir, como nuestros jóvenes del día de hoy están expuestos a más cosas que otras generaciones, y además les vendimos la idea de que es su responsabilidad arreglar el mundo fregadísimo que les dejamos, pues tienen un falso sentido de control o responsabilidad de problemas que nunca antes alguien tuviera que sentirse responsable de. ¿Qué tan responsables buscamos hacer a los jóvenes sobre las protestas en Francia o el problema político de Estados Unidos? ¿Qué tanto en realidad le está afectando a un joven mexicano? Poco. En su vida diaria, me atrevo a decir que nada. Es más una cuestión de comunidad internacional. Yo me siento parte de una comunidad de jóvenes que estamos en contra de eso. Pero eso implica más estrés, más problemas que preocuparte, una percepción de que el mundo en verdad es peor de lo que es. Y todos los datos crudos nos dicen que no, que muchas menos personas están en la pobreza extrema que en ningún momento del mundo. Más personas tienen acceso a la salud que nunca jamás. Más personas tienen trabajo que antes. Más personas tienen acceso a vivienda. Pero las redes sociales parecen pintarte que el mundo está en llamas. Sí.
Entonces, eso puede ser verdaderamente deprimente para esta generación. Y bueno, es un tema que a mí me apasiona, lo vengo estudiando desde hace tiempo ya, y estoy todavía pensando en cuáles pueden ser esas soluciones para romper esa brecha entre nosotros y poder hablar en serio, ¿no? Sin juzgarnos, sin criticarnos y sin vernos como enemigos, ¿no? Somos parte de la misma raza, ¿no? Pero sí. Sí, me llamó mucho la atención lo que dijiste sobre que pues antes se conseguía la información solamente de los libros, porque precisamente ahora, por ejemplo, hablando de un tema como la neurodiversidad, por ejemplo, antes era como que pues sí, solamente la teoría de un libro, y siento que ahora con el internet también es más fácil como que ver cómo viven diferentes personas con diferentes condiciones de salud mental, y pues muchas veces no... bueno, siento que cuando lo leemos de un libro nos imaginamos algo, pero al verlo en la realidad y como toda la diversidad que hay entre personas, aún pues tal vez teniendo, no sé, la misma condición, pues también te ayuda como a quitar estos estigmas o mitos y estereotipos que suelen existir, y que siento que ahorita como que también está como esta necesidad de las personas más jóvenes como de levantar su voz en las redes sociales, también como para decir como bueno, pues los libros no es como lo único que existe para aprender. Y qué mejor que escucharlo de alguien que lo vive, ¿no? Sí. Y bueno, ahora hablando más como del tema de salud mental, enfocándonos precisamente como en estos estigmas, ¿cómo dirías que las diferencias generacionales, por ejemplo, dentro de una familia, pueden crear desafíos en la comunicación? Creo que es una fascinante pregunta que no creo responder en su totalidad, y espero encontrar a la persona que sí. Pero yo puedo hablar más del caso de México, ¿no? El caso mexicano es muy curioso porque los mexicanos tenemos un pensamiento mágico. Creemos en cosas que en otros países dirían, ¿por qué creías en eso? Yo les pongo mucho en el ejemplo en la clase de intro a Ciencias de la Salud, de primer semestre, primer bloque. Les pongo el ejemplo de, ¿tú sabes lo que es una barrida? Sí. O que te curen el mal de ojo con un huevo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú qué piensas de eso? pues no sé, se me hace... Es raro, ¿no? Es que no sé de qué sirve como que pasarte un huevo... Ni yo. Por el cuerpo. Es más, dudo también que la gente que lo haga te dé una respuesta así como súper elaborada. Te va a decir, pues porque a mí me lo enseñaron. Sí. Ajá. Entonces... coexisten paradójicamente en el mexicano muchas prácticas bien raras, ¿no? Esta parte del mal de ojo es creer que por observar de cierta forma, incluso con buenas o malas intenciones a otra persona, le transmites vibras, ¿no? Le deseas malas cosas, y eso hace que la fortuna o lo que le pasa a una persona en su día a día empeore. Entonces, por ejemplo, si ves un bebé y no lo tocas, te dicen, tócalo para que no le hagas mal, no le hagas ojo, ¿no? Incluso a las mascotas, ¿no? Si ves un perro y no te llevas bien con él, y dicen, le tengo que pasar un huevo y unas ramas y humo, para curar el mal de ojo, ¿no? Y estas son prácticas ancestrales, ¿no? De seguro, y desconozco aquí, pero probablemente vengan de los pueblos originarios mexicanos, por ahí, ¿no? Y a la vez somos extremadamente católicos, ¿no? Casi más del 90% de la población mexicana de cierta demográfica se considera católico, ¿no? Muy parecido a países como Irlanda e Italia, que son muy católicos y que está muy impregnado en su cultura. Antes, yo creo, el catolicismo afectaba en la percepción que se tenía del psicólogo y de los psiquiatras. Se asumía que no eran como
buenos para resolver ciertos problemas. Y el mexicano recurría a muchos métodos que yo me atrevería a llamarlos placebo y fraudulentos, ¿no? Lamentablemente tengo muchas historias de personas que prefieren ir a las flores de Bach, al tarot, a la lectura de cartas. Una vez conocí al señor de los cocos, que te pasa un coco, rompe uno y el otro te lo da y que lo tienes que aventar a un río y con eso se te quitan ciertos síntomas. En fin, hay tantas cosas pseudomágicas religiosas que la gente prefiere que la medicina moderna, punto. Y porque el sentimiento del mexicano es a veces más fuerte que el síntoma. Yo me siento o percibo mejor y lo prefiero más a que un psicólogo o psiquiatra me diga que tengo que hacerme responsable de mis acciones y que hay consecuencias y que hay que hacer un método y toda esta parte que antes estaba muy medicalizada. Ahí es donde creo que también en México los psicólogos y los psiquiatras tenemos la culpa también. ¿Por qué? Porque nos hacíamos creer como entes superiores al mexicano promedio y luchamos fuertemente en contra de estas creencias mexicanas. O sea, le decíamos a los pacientes o es eso o es lo otro. Y hoy por hoy esa no es la indicación. La indicación es, si eso que tu paciente cree aquí en México no afecta verdaderamente el tratamiento, que no lo deje. Si le sirve de alguna forma, aunque sea placebo, aunque sea, en Estados Unidos dicen wishful thinking, ¿no? No más porque quiero que pase, va a pasar. Se le invita y se le acepta a toda la persona. Y eso hace que sea más fácil entrar a la parte psicológica. Creo que también que los métodos psicológicos han cambiado y antes no eran tan efectivos como hoy lo son. Entonces había gente que gastaba mucho dinero porque definitivamente ir al psiquiatra, ir al psicólogo se consideraba algo exclusivo para las élites o para la clase alta. No existía como el psicólogo del pueblo, ¿no? Y el psicólogo del pueblo era el sacerdote, o era un líder comunitario, o era la vecina, o era más como el tejido social, ¿no? Ellos eran los que ayudaban a lidiar con enfermedades mentales que hoy las medicalizamos mucho también. Entonces, tanto era caro, no era tan efectivo, no era accesible para las personas y a la vez no validábamos la experiencia del mexicano. Queríamos imponerle un modelo que viene de Estados Unidos, que viene de Europa y que es una forma muy diferente de pensar. Mucha gente prefiere pensar que ellos no sufren de un trastorno X o Y, sino que sufren de una cuestión espiritual y que tiene un sentido importante tener esta patología. Y pues yo te pregunto, ¿qué escogerías tú pensar? A lo mejor dices, en esta mínimo me siento bien y en esta no siento que esté funcionando. Y eso alejaba mucho a la gente de la psicología. Creo que el parteaguas en temas de salud mental y en el tema generacional ha sido la pandemia, y creo que lo platicamos antes de decidir el tema del podcast, que la pandemia trajo y abrió la puerta a muchas personas, independiente de su generación, a un psicólogo por primera vez en su vida. Y eso hizo cambiar la mente de muchos, donde ahora decían, esto es hablar con un psicólogo, esto es que funcione, esto es tener un espacio para mí, esto es tener un espacio sin juicios, esto es tener técnicas que sirven y esto es tener acompañamiento en un momento tan difícil como es el confinamiento en tu casa con un montón de gente o solo completamente. Wow. Y al menos acá en el TEC lo notamos, ¿no? Con la cantidad de personas que ahora querían estudiar psicología, que ha ido en aumento a lo largo de los años, pero definitivamente hubo un boom durante la pandemia. Es una generación que vivió su secundaria o parte de su prepa en su casa. Y yo pienso en todos esos hitos importantes de la adolescencia, la formación de grupos o de tu identidad, que se tuvo que pasar online. ¿Qué pasa con tu primer beso, tu primer novio, tu primera novia? Usualmente pasa en esas edades y no se dio, o se dio después. Entonces vienen, digamos, está encapsulada esa adolescencia, ya entraron a la adultez joven y ahora es guácatelas, ahí está todo junto, ¿no? Sí. Eres un adulto adolescente, ya se te espera que actúes como adulto, pero sigues en la adolescencia, que ahí todavía quieres actuar un poquito como niño, y esa sí es una mezcla
complicada de lidiar hoy por hoy, no imposible, y creo que hay mucha conciencia por parte de quienes vivieron su secu y su prepa en pandemia de lo que les falta, ¿no? Dicen, es que es obvio, ¿no? Muchos dicen, es que yo no tuve mi graduación. Yo no tuve mi graduación. Ahí está. No tuviste un cierre, ¿no? Ajá. ¿Y qué sentiste tú? En mi caso, creo que fue el último semestre cuando empezó la pandemia y como que hasta en cierta parte sentí como que culpa de cómo no aproveché mejor el tiempo cuando estaba ahí, o como que pude haber hecho más cosas y ahora no puedo hacer nada, ahora solo pues estoy aquí con la computadora. Como anticlimático, ¿no? Sí. Tantos años y nada. Sí. Sí, y a ese sentimiento me refiero, ¿no? Como de esos rituales que hacemos son súper importantes. Es como que pase, supongamos, un año y no celebraste Navidad o no celebraste el fin de año. O sea, no tuviste ese corte, ese reset. Aunque sea arbitrario, aunque la gente decida creerlo, ¿no? Es importante, es culturalmente y en tu desarrollo poder tener ese punto de decir, logré algo complicado, difícil, en circunstancias que no sé cómo le hicimos para sobrevivir a eso, pero lo logramos. Sí. Y creo que una graduación es simbólica para eso. La siguiente pregunta es más como, pues, cómo estas diferencias generacionales pueden afectar la percepción de la salud mental y también la búsqueda de apoyo. Por ejemplo, tal vez esta estigmatización que ha habido a lo largo de los años, o que tal vez pues lo que mencionaste sobre que tenía más algo que ver como con la moralidad, o por ejemplo la falta de información, que ahora pues se tiene acceso a demasiada información, y cómo esto también puede influir en las diferencias generacionales. Ahora esa sí está buenísima esa pregunta, porque mira, yo creo que las generaciones anteriores tienen excelentes intenciones y pésima forma de comunicarlo. O sea, porque imagínate, una generación anterior dice, yo creo que estás muy ansioso o deprimido, pues porque te la pasas en el celular, ¿no? Eso es cliché que te lo digan tu mamá, tu abuelita, tu profe, etcétera, ¿no? Cualquier persona te lo dice. Pero tú notas que de las principales causas de depresión y todo esto en un adolescente o un adulto joven es sí pasar demasiado tiempo en el celular. De ahí dejemos que hace que tengas problemas de sueño. Es de la generación más deprivada de sueño, eso sí, mundialmente, y el sueño está estrechamente relacionado con la depresión. Pero regresando al tema de la comunicación, creo que la intención es buena, pero no sabemos cómo decirlo. Al final van a internet y escuchan estos podcasts de salud mental y escuchan lo mismo que les dijeron sus papás y sus profes y toda esta gente, pero de una forma más validante, más basada en ciencia, más con datos, y ahora sí se convencen. Pero no es nada nuevo. O sea, es algo que las generaciones comprenden, que estar tan estimulado de información donde uno no tiene nada de control, que además te puede sumar a dismorfias corporales cañoncísimas, no es sano. Es de las... creo que el estigma también viene aquí, de nuevo, hablando más a favor de la generación Z y Millennial. Efectivamente es de lo más educado, ¿no? Saben más de temas de salud mental, y creo que eso ha abierto la puerta a que miles de personas en el mundo se atiendan. Personas que nunca jamás se hubieran imaginado que se pudieran haber curado de algo, o que mínimo no hubiera tenido que ser tan complicado o difícil, cosa que antes por estigma, por miedo, por orgullo o por desinformación no se atendían. Yo noto pacientes muy adultas de generaciones como los baby boomers que se atienden por primera vez conmigo, y no digo que yo sea un psicólogo milagroso, pero definitivamente digo, con poco se hizo mucho. O sea, un espacio de escucha sin juicio, de un punto de vista neutral, ajeno a ti, educado además. Mira todo lo que te pudo aportar, desde, por ejemplo, otro tema de estigma es el tema de divorcios, ¿no? Que no lo pude ni mencionar en diferencias generacionales, pero esa es otra cosa en valores, ¿no? De que la generación Z probablemente se ha criado por una pareja divorciada, una pareja separada, versus los que fueron criados, generación X, baby boomers, con una pareja que esté junta. Ahora, a veces estar junto no es lo mejor, sí, ¿no?
Pensemos en cuántos matrimonios viven en abuso psicológico, físico, etc. Y ese estigma de hablar incluso de esos temas, de lo que está pasando en tu casa, antes era, ¿no? Quédate callado, calladito te ves más bonito, no digas nada. Y ahora la generación Z, al contrario, agarró el megáfono y vamos a hacer que todos cambiemos nuestra forma de ver. Y creo que eso vale la pena aplaudir y celebrar. Que si se está pasando algunas líneas, yo creo que sí. Yo creo que el tema aquí es la autoetiquetarse o autodiagnosticarse o usar los trastornos o los síntomas psiquiátricos, psicológicos como juego, ¿no? ¿Qué pasa si sí tienes un trastorno de verdad, vamos a ponerlo así, pero ves que cualquier persona ahora se lo adjudica y le gusta y se beneficia de la etiqueta de tengo un problema de salud mental? Esa es la parte donde se pasa. El punto del medio, vamos a hablar de estos temas, vamos a atendernos, vamos a hacer que la gente sea más sana. Eso está genial, eso es hermoso. Vamos a cambiar las mentes de otras generaciones, vamos a intentar hacer un puente y decir, ¿sabes qué? Todo eso que viviste, que te lo tienes bien guardado, hoy por hoy es importante que lo trabajes. Hoy tiene cierta ciencia detrás, hoy tiene cierto sentido. Hay gente que dice, ¿cuál es el punto de hablar de mi pasado? Y quién sabe que hay un meme que me encanta de Hey Arnold, donde sale el papá de Helga Pataki y le dice, en mi época no necesitábamos psicólogos. Y esta Helga le dice, se nota, ¿no? Se nota, papá. Creo que eso puede ayudar mucho, validar lo válido, decir, ¿sabes qué? Qué bueno que seas más consciente. Vamos a darle chance a las generaciones anteriores de que ellos también vean el beneficio por ellos mismos. No forzarlos a ya modernícense, vean todo esto. Es como, oye, ellos no están en el celular 24/7 viendo todos estos reels informativos y psicoeducativos y así. Ellos no están ahí, tú sí estás ahí. Entonces tú te convenciste sola y esta es una regla psicológica. Tú no le puedes hacer que nadie cambie su opinión, sino ellos deciden por sí mismos cambiar sus creencias. Entonces ese es un tema de estigma generacional que creo que tiene dos lados de la moneda. Creo que es súper importante que sí hablemos de esto y por eso tu podcast está genial. Gracias. Y espero esta vez sí respondí tu pregunta. Sí. Y por ejemplo también creo que es importante mencionar como, pues creo que ahora los jóvenes hablamos como con más naturalidad de que tengo que ir al psicólogo o voy al psiquiatra y creo que también va en cierta parte como con el concepto de vulnerabilidad, que tal vez antes era visto como algo negativo, algo malo, como ser débil, y ahora creo que se puede ver más como una fortaleza, y creo que es algo que a la gente le gusta, como tener estos espacios para poder pues expresarte abiertamente sin que tal vez los demás piensen que eres débil o cómo es que no puedes con esta situación. Claro, que haya mucho juicio, ¿no? Sí. Yo muy sencillo, ¿no? Estas son frases ahora sí que medio de cajón, pero son tan ciertas que las sigo diciendo, ¿no? De, oye, si te duele la panza, vas con el médico. Si quieres mejorar tu cuerpo, vas al gym. Si quieres mejorar tus relaciones o tu manera de cuidar tus emociones, vas al psicólogo. Es sencillo. Argentina lo viene haciendo desde 1950 y ellos lo ven como parte de su canasta básica, ¿no? Gym, escuela, trabajo, psicólogo. Y eso tiene un efecto positivo en su sociedad. Ahora México yo creo que ocupó un poco esa pandemia más las redes sociales en la parte positiva para decir, ok, algo tiene que ver que nuestros hijos o conocidos más jóvenes vayan al psicólogo. No todo puede ser malo, sino porque seguirían yendo. Creo que expresar vulnerabilidad y no sensibilidad infinita o histeria, eso es sano en un hombre, en una mujer, como te identifiques. Ser vulnerable es sano, es un signo de fortaleza, es un signo de apertura y de cambio. Lo opuesto es la negación, lo opuesto es decir yo no tengo problemas. Y si no puedes ver tus problemas, ¿cómo los puedes mejorar? Sí. Entonces creo que ahí está la clave, decir, ok, ser vulnerable es tener aceptación de tu humanidad,
de tu sufrimiento y además tener la voluntad de querer cambiarlo. No vas ahí a quejarte. Y eso es lo que yo digo mucho a mis pacientes. Este no es un espacio de quejas. De seguro con tus amigos te puedes quejar con unas cervezas y hablando y diciendo, hablando peste sobre el mundo, está bien. Pero tienes una hora conmigo a la semana. ¿Quieres venir a quejarte? ¿O quieres venir aquí a hablar abiertamente de lo que crees que tú aportas al problema y de lo que está pasando que se convierte problemático? Y juntos idear una solución. Sí, pues para quejarse no ocupas un psicólogo. Sí, que creo que también viene de la falta de información, que, bueno, he escuchado comentarios como que ¿para qué voy a pagar dinero para platicar con alguien? O no sé, tal vez dices de que quiero ir al psicólogo y te dicen algo como, pero ¿para qué si aquí me tienes? Puedes hablar conmigo. ¿Y qué pasa si quiero hablar de como tú? Sí. Me chocas o no me caes bien. No, pues lo resolvemos, pero no te enojas. Y se enojan inmediatamente, sí. ¿No? Es eso, es un tema neutral que la gente no logra apreciar, de decir, en verdad vamos a ponerlo entre comillas, es un completo extraño. Implica pues cierta valentía decir, le voy a contar toda mi vida. Sí. Ok, pues va y ya le cuentas y sabes que puede hablar de lo que sea. Sí. Sin juicio ni nada. Qué genial es eso, ¿no? Sí, ahora hablando más como de tratar de desmentir mitos y estigmas que pues abundan entre las generaciones, uh-huh. Como por ejemplo, creo que algo de lo que no hemos hablado es que, por ejemplo, frases como hacia los niños de que es que cómo puedes estar estresado tú, o sea, tú no tienes como razones para estresarte. Y a veces como siento que se invalidan las emociones de los niños o se piensa de que ellos no pueden tener problemas de salud mental. Sí, es un mito completamente. Yo lo he escuchado preguntas directo de mi familia o conocidos de que, oye, pues me dijo la psicóloga de la escuela que Panchito está deprimido. ¿A poco los niños se deprimen? Y yo, sí. O sea, a ver, vamos a ver la vida de Panchito, ¿no? Panchito vive en una casa donde no juega, no están sus papás, nadie se acerca con él y pasa tiempo de calidad. Va a la escuela, va ya un poco triste, no se lleva bien con sus amigos, no tiene habilidades sociales, no tiene una buena autoimagen, no sabe su valor en este mundo y se aísla y se aísla y se aísla y no tiene además las herramientas para decirlo y compartirlo. Entonces un niño nunca te va a decir, oye mamá, creo que tengo un episodio de depresión mayor. O sea, nunca te va a decir eso. Sí. Te lo va a expresar irritable, enojado, aislado, callado, no quiere comer, no quiere convivir. Y es donde dices, así se ve, ¿no? Así se ve la depresión en niños. Ya en infantes mucho menores pues se ve a través de no querer ir al baño, no querer dormirse, no querer... sí es aislarse, ¿no? de los cuidadores primarios, pero sí es completamente real y es importante que lo validemos y que no lo asociemos inmediatamente con es una chiflación de un niño. Estoy de acuerdo que a veces hay conductas que son infantiles. ¿O qué es una chiflación? Chiflazón. Ok, si tengo 37 años y estoy actuando como un niño, eso es una chiflazón, lo admito, sí. ¿No? Pero si tienes 5 años y estás haciendo algo de un niño de 5 años, estás actuando como un niño de 5 años. Que muchos papás a veces dicen, no, es que ya debería saber que yo estoy súper estresado y que no tengo tiempo para jugar con él. Es un niño de 5 años. Sí. No tiene la empatía todavía para decir, papá, te voy a dejar solo porque no te quiero molestar con jugar conmigo. No lo va a decir un niño nunca, ¿no? Salvo que sea un genio. Sí. Y bueno, hablando otra vez como retomando el tema de la comunicación entre las familias, ya como para ir concluyendo, ¿qué recursos o herramientas podrías recomendar para favorecer este ambiente de apertura y diálogo en las familias? Por ejemplo, tanto como para los padres o madres o para los hijos. Creo que algo que sirve mucho, yo lo llamo como una plática honesta, ¿no?
es difícil tenerlas y sí creo aquí que terapia puede ayudar a darles herramientas de cómo ocurren estas pláticas. En particular, si eres padre y tienes un adolescente, creo que ahí ya lo que se necesita hacer es no tratarlo como un niño y sermonearlo a cada rato y castigarlo y así decir, ok, tú crees esto, ¿por qué crees esto? No es retarlos, es entender su mundo, su perspectiva. Y a la vez espero que si algún adolescente o un adulto joven está escuchando esto, es darle el beneficio de la duda a tus padres. La experiencia o los años de vida no los podemos obtener aún por más que leamos un montón de libros, ¿no? La vida misma es un gran maestro. Entonces, creo que ese respeto o esa empatía entre generaciones es súper válida, pero tiene que ir a ambos lados. Sé que suena raro de decir cómo le voy a hablar a una persona menor que yo con respeto o con validez de su punto de vista. Y yo creo que eso sí es un cambio generacional que debe de ocurrir, porque aunque sí antes la gente le hablaba de usted a sus papás o así con esta gran jerarquía o tema autoritario y de por medio, eso tenía sus ventajas, pero hoy por hoy creo que es más de a ver, si ya estamos siendo conscientes de lo que está pasando, es ¿qué estará viendo mi hijo, mi empleado millennial, centennial, que le hace pensar que eso es correcto o que eso es un modo adecuado de vida? ¿Qué está viendo? ¿De dónde se basa? ¿Quiénes son sus ídolos? ¿A quién admira? ¿Como quién quiere ser? Y también decir, mucha parte de eso es válido, ¿no? Yo, por ejemplo, mis sobrinos, todos quieren ser youtubers, ¿no? O streamers o cosas de eso, ¿no? Y pues es lo que ven, ¿no? Yo quería ser caricaturista porque yo veía en la tele excelentes caricaturas en la tele. Pues si eso es lo que ves todo el día, es lo que quieres hacer, ¿no? Qué padre es que todo el mundo pueda ver tu creación. Lo mismo con los streamers, y ves la cantidad de dinero que ganan y muchos ni terminan la prepa y te quedas pensando, ¿por qué no quisiera hacer eso? A lo mejor alguien mayor en sus 40, 50, 60 ve esto y dice, no tiene sentido, ¿cómo que le pagan por jugar videojuegos? Bienvenido al siglo XXI. Aquí te pagan por un montón de cosas. Es una realidad súper diferente. Hay que tener una plática honesta. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué hace sentido para ti dedicar tu vida a eso? ¿Y qué yo puedo aportar a eso? ¿Y qué te puedo aportar aunque no esté de acuerdo contigo? Y ahí es donde entra la mentalidad del centennial de no ofenderse. No todo lo que te digan es, aunque te ofenda o te detone una emoción negativa, no puede ser aprendizaje. Hay un rechazo tóxico hacia las emociones negativas, como que no aportan nada a nuestras vidas. Si sientes miedo es por algo, si estás enojado es por algo, si tu orgullo te dolió es por algo. Aprende de eso, disfrútalo hasta cierto punto. No lo tienes que disfrutar, pero es mejor aprender que ignorar. Totalmente. Y bueno, ya vamos a como cerrar este tema de las brechas generacionales, pero antes de terminar este episodio hay una pregunta que hicimos en el episodio 3, que fue con Gaby y Pablo, que fue más sobre los estigmas y desafíos que enfrentan las personas sordas, y pues es una pregunta que queremos hacerle a cada persona que nos acompañe en este podcast, y es que bueno, como ya sabes, Caminemos Juntos pues es un proyecto que busca concientizar sobre la salud mental y prevención de suicidio y eliminar todo el estigma que hay alrededor de este tema. Y también queremos crear espacios seguros donde las personas pues puedan hablar abiertamente sobre sus dificultades y que puedan especialmente pues buscar ayuda sin miedo a estos prejuicios o a que sean juzgadas, y donde se fomente una cultura de empatía y apoyo. Entonces, la pregunta es, para ti, ¿qué representaría este espacio seguro en relación con la salud mental? Creo que mejor digo una frase que me dijo una doctora psiquiatra muy buena, que dice, no importa qué tantos juicios tengamos sobre una persona, no olvidemos la persona que está detrás. Creo que eso para mí fue me abrió los ojos, dije, ok, no es una persona perfecta, ni yo lo soy, ni lo seré. Pero detrás hay un ser humano que tiene una experiencia de vida, que está viviendo, que quiere vivir y que puede que la esté pasando muy mal. ¿Puedo yo
arruinarle la vida con mi juicio y mi estigma y mi ignorancia, o puedo mínimo expresar curiosidad. Creo que en la curiosidad sana hay una gran seguridad. Ok, no me tienes que aceptar como soy, y eso está bien, yo tampoco te tengo que aceptar como eres, pero te puedo respetar. Y también puedo tener curiosidad sobre cómo se siente ser tú. Si yo hubiera vivido lo que tú has vivido, ¿cómo sería yo? ¿Sería igual que tú? Y al final es decir, aquí hay una persona que está teniendo una experiencia humana. Y eso puede ser altamente validante a cualquiera que lo escuche, decir, sabes que aquí hay una persona. A pesar de nuestras diferencias, en eso somos idénticos, somos personas. Me quedé sin palabras. Ok, espero que para bien. Sí. Sí, pues precisamente creo que se relaciona mucho al objetivo de Caminemos Juntos, que también en cierta parte es también con los podcasts, además de aprender, como en el tema de hoy, pues también es aprender de las historias de personas diversas y pues también entender que aunque tal vez seamos pues muy diferentes, podemos tener varias cosas en común y pues al final eso es lo que nos hace pues personas. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Esperamos que hayan disfrutado explorar cómo las diferencias generacionales se relacionan con la salud mental y pues también recordemos que cada generación trae consigo sus propias perspectivas, experiencias e historias y que dialogando y comprendiendo estas diferencias podemos aprender muchas cosas también. Y bueno, gracias profe otra vez por su tiempo, por estar aquí. Gracias por invitarme. Y compartirnos de sus conocimientos. Creo que fue muy enriquecedor. Y para quienes nos están escuchando, si se han sentido inspirados por esta conversación, pues también les invitamos a seguir explorando este tema en su vida diaria, ya sea hablando pues con miembros de diferentes generaciones dentro de su familia o en la escuela o en la comunidad, o simplemente pues también reflexionando de cómo nuestras experiencias pasadas moldean nuestra percepción actual de la salud mental. Y pues si te ha gustado este episodio y quieres seguir aprendiendo y creciendo junto con nosotros, te animamos a seguir escuchando nuestro podcast Caminando Juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad, por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.